¿Me escuchan bien, chicos? ¿Todos me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno. Anderson. Ok. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta videoconferencia, ¿verdad? Los que después se conectan, pues ahí se conectan. Ahí me escuchan bien, chicos. Ando sin micrófono. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profesor. profesor. Ah, bueno, es que no tengo el micrófono, se me fregó. Estoy solo con el micrófono de la computadora. El micrófono grande que tenía, pues, no lo tengo. El cable. Pero bueno, se me escucha bien, eso es importante. Entonces, vamos a recordar, en primer lugar, esta es la última videoconferencia. La próxima semana es el examen, recuerden, ¿verdad? Y vamos a recordar, estamos con el tema de las proteínas. Las proteínas. Recordemos que las proteínas están formadas por la unión de qué cosa. ¿Qué es lo que se une para formar las proteínas? Recordemos. Aminoácidos. Los aminoácidos, ¿verdad? Los aminoácidos. Y los aminoácidos, recordemos, tienen fórmula general, vamos a poner aquí fórmula general. Radical orgánico, CH, COOH. Eso se va a unir con otro, ¿verdad? Con otro aminoácido, radical. Ya vamos a cambiar, ¿verdad? Recuerden la clase pasada. NH2, aquí están los dos hidrógenos, ¿no? Vamos a tener CH con radical y aquí el grupo carboxílico. Correcto. Entonces, ¿cómo se va a unir? Van a eliminar este grupo hidroxilo y este hidrógeno. Estas dos cosas forman agua. Sale agua. Y este carbono aquí se va a unir al nitrógeno para formar el siguiente compuesto. Para formar el siguiente compuesto. Fíjense. Radical, este que está aquí. CH, NH2, ion, doble enlace carbono-oxígeno, está aquí, y aquí un nuevo enlace con el nitrógeno, después el hidrógeno, y lo demás que se mantiene intacto. Entonces, eso que está aquí es lo que llamamos péptido. Y como son dos, se llaman dipéptido. Si fuesen tres, si fuesen cuatro, polipéptido o que una proteína, ¿verdad? En otras palabras, que los péptidos van a ser formados por la unión de los aminoácidos mediante este enlace que está aquí, ese enlace que une el carbono con el nitrógeno que se llama como, enlace como, muchachos, recuerden, enlace como Peptídico. peptídico. Ese enlace es que va a unir los aminoácidos para formar los peptidos y después estos a su vez forman las proteínas. Recordemos que los aminoácidos forman, en primer lugar, los péptidos, son compuestos intermedios. Los aminoácidos forman los péptidos y estos a su vez forman ¿qué cosa? Las proteínas. Es decir, que las proteínas van a estar formadas por aminoácidos. Todo eso miramos en la videoconferencia de la clase pasada, ¿verdad? Estamos como recordando para entrar a lo nuevo. Correcto. Entonces, las proteínas van a estar formadas por la unión de aminoácidos. Ahora, esos aminoácidos, recordemos, son 20 naturales, ¿verdad? 20 aminoácidos naturales. Existen algunos artificiales, pero los naturales son 20. Se encuentran en los alimentos. ¿Y cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifican los aminoácidos? ¿Cómo se clasifican? Aminoácido esencial y aminoácido no esencial. Correcto. Los aminoácidos, que son sustancias naturales, los 20, se clasifican en esenciales y no esenciales, ¿verdad? Entonces, los esenciales son aquellos que el organismo los puede sintetizar a partir de lo que ingiere de la dieta.
Y los no esenciales tienen que obtenerlo a partir de la dieta. En otras palabras, unos son fabricados por el propio organismo y otros son ingeridos a partir de la dieta. Entonces, ellos van a formar las proteínas, los aminoácidos, ya sabemos, ¿verdad? Ahora bien, esas proteínas, ¿cómo se van a clasificar? Existen diferentes criterios para clasificar las proteínas, ¿verdad? Pero vamos a ocupar el criterio más utilizado, es en cuanto a la estructura y a la, vamos a ver aquí, proteínas, la clasificación, ¿verdad? De las proteínas. Vamos a tener que las proteínas se van a clasificar dos criterios. El primer criterio, según la estructura, y el segundo criterio, según la composición. Composición. Correcto. Entonces, según la estructura, las proteínas pueden ser fibrosas y globulares. Eso es según la estructura que tenga, fibrosa y globular. Y según la composición, la proteína puede ser sencilla o puede ser conjugada. Conjugada, la palabra dice todo, mezclada. ¿Cuáles son las proteínas fibrosas? Para comenzar, vamos a ver. Son, primera gran característica que tienen esas proteínas, las fibrosas, son insolubles en agua. Insolubles en agua. No se disuelven en agua, ese es lo primero. Y como no se disuelven en agua, tienen una estructura en forma de fibra, es decir, una estructura lineal, así. Así, ¿verdad? Y, por lo tanto, son insolubles en agua. Ahí los ejemplos contundentes son, por ejemplo, la queratina. La queratina, que se encuentra ¿dónde? Es la proteína natural del cabello, de las uñas. Otro ejemplo puede ser la fibroína, que es la proteína natural de los músculos. Fibroína, del músculo. Ok. Ahora, las globulares, muchachos, son todo lo contrario. Estas, las globulares, sí son solubles en agua. Estas son insolubles. Las globulares son solubles en agua. Solubles en agua. Por lo tanto, no tienen forma lineal, sino que van a tener forma enrollada. Por eso dicen proteínas globulares, de la palabra globo, ¿verdad? De la palabra globo. Ahí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la hemoglobina está en la sangre, transporta el oxígeno. Vamos a ver las funciones. La hemoglobina. Ahí tenemos también, por ejemplo, la albúmina. Está en el huevo. Correcto, ahí. Muy bien. Después tenemos las proteínas sencillas. ¿Cuáles son las sencillas? Son, vamos a ver aquí, solo poseen aminoácidos dentro de la estructura. Solo aminoácidos. Esas son casi todas las proteínas. Ahora, las conjugadas, además de aminoácidos, van a poseer otros grupos no proteicos, ¿verdad? Es decir, que estas proteínas, las conjugadas, poseen aminoácidos más otros grupos. Vamos a ver el ejemplo, los ejemplos. ¡Viva el Hijo! ¡Viva el Espíritu Santo Consolador! ¡Con Jesús! Bueno, entonces, ahí va pasando un loco. Entonces, ahí tenemos como ejemplo, vamos a ver de una estructura las fosfoproteínas. Miren. Fosfoproteínas. Otro ejemplo, las glucoproteínas. Glucoproteínas. Obviamente la palabra te dice, ¿verdad? Te dice fosfoproteína, la mezcla de fósforo con proteínas. Glucoproteínas, la mezcla de glucosa con proteínas. Es decir, que además de aminoácidos, tiene otro grupo. Esta es la clasificación más aceptada. ¿Alguien va a conectarse a la reunión? Ahí, ya.
esta es la... Pero muchachos, voy a la sala de espera, acá hay gente que voy a admitir hasta ahora, muy tarde, están llegando. Ahí. Entonces, ok, entonces, esta es la clasificación más aceptada sobre la clasificación de las proteínas. Fíjense bien que tenemos dos criterios para clasificar. El primer criterio en cuanto a la estructura y el segundo criterio en cuanto a la composición, ¿verdad? En cuanto a la estructura, tenemos que pueden ser fibrosas o globulares. La palabra te va diciendo, las fibras, proteínas fibrosas son las fibras. ¿Dónde se van a encontrar? Pues va a estar en el músculo, la fibroína y la queratina que está en el cabello, en las uñas, etc. ¿Cuál es su característica principal? Que no se puede disolver en agua. Las globulares son solubles en agua. Ahí tenemos ejemplo de la hemoglobina que está en la sangre y la albúmina que es típica del huevo. Y después, en cuanto a la composición de lo que están formados, las que solo tienen aminoácidos son sencillas, las que están formadas por otros grupos son las globulares. Bien. Eso es lo primero que debemos saber en cuanto a la estructura. Perdón, en cuanto a la clasificación. ¿Me escuchan bien, chicos? Estoy sin el micrófono. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Ah? Sí, profesor, si se escucha bien. Bueno. Ok, pues. Pero que quedan callados, no dicen nada. Ahora vamos a ver lo que es la estructura de las proteínas. Estructura de las proteínas. Tiene el micrófono abierto ahí. Apáguenlo. A ver, muchachos. Fíjense bien. Para que uno pueda estudiar bien las proteínas, la clasificación, es necesario conocer la estructura, cómo están estructuradas, cómo están hechas, cómo están formadas. Para eso, nosotros vamos a ver que las proteínas, para un mejor estudio, tienen 4 estructuras. 4. Hay lo que llamamos la estructura primaria. ¿Qué es la estructura primaria? Va a ser la secuencia o el orden de los aminoácidos que forman la proteína. Recuerden que los nombres de los aminoácidos con las tres primeras letras del nombre, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una proteína que está formada por la alanina, después sigue tirosina, después sigue triptofano, después sigue metionina, después sigue, qué sé yo, serina, después sigue serina, alanina, glicina, etcétera, etcétera. Entonces, esa secuencia, cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero, es lo que se llama la estructura primaria de una proteína. Es muy importante conocer la estructura primaria para saber de qué está formado. Es como cuando usamos nosotros los carbohidratos. Recordemos, los carbohidratos todos se desglosan a la glucosa. Todos están formados por glucosa. Los ácidos, las grasas o lípidos están formadas por ácido graso y glicerol. Entonces, las proteínas por aminoácidos, si desmenuzamos una proteína, la estructura primaria va a ser la secuencia de aminoácidos. Y esa estructura, muchachos, es una estructura lineal, ¿ah? Es una línea, ¿no? Una línea. Ok. Pero vamos a ver lo siguiente. Dentro de los aminoácidos, hay algunos aminoácidos, muchachos. Por ejemplo, tiene en su estructura carbono, doble enlace con el oxígeno. Y va a haber otro que tiene nitrógeno, recuerden, y el hidrógeno. Entonces, entre estos se va a unir. ¿Ven? Está aquí uno, aquí el otro. Se va a unir ¿cómo? Por atracción del puente de hidrógeno. Y la estructura que era lineal se va a contorsionar. Y va a tener una forma de hélice. Esa es la estructura secundaria de proteína. ¿Qué es la estructura secundaria? Es la atracción que se establece entre puentes de hidrógeno y como consecuencia, por ejemplo, aquí está un carbono, doble ácido oxígeno, aquí nitrógeno y hidrógeno se atraen, puente de hidrógeno, aquí va a haber otro, aquí va a haber otro, y como consecuencia, la estructura primaria se contorsiona sobre sí mismo y forma lo que se conoce como la estructura secundaria de la proteína y tiene forma de hélice. Ahora bien, hay algunos aminoácidos que tienen el átomo de azufre, son pocos, por ejemplo la metionina, la serina, tienen azufre,
Entonces se establece otro tipo de puente, vamos a poner aquí, vamos a contar aquí, ¿verdad? Entre azufre y la estructura se contorsiona más. Por ejemplo, aquí va a haber un azufre, aquí otro azufre, azufre, azufre. Es decir, que esa estructura secundaria se contorsiona más sobre sí mismo y se va a conocer como la estructura terciaria de una proteína. Esa es la estructura terciaria. Ahora, el acúmulo de varias estructuras terciarias, fíjense bien, aquí está una, aquí está otra, aquí vamos a poner otra estructura terciaria y aquí otra. El acúmulo de ellos, todo esto que está aquí, el conjunto, va a formar lo que se conoce, todo eso, como la estructura cuaternaria de la proteína. Por ejemplo, es una estructura terciaria, es un bloque, este otro bloque, un bloque, y aquí en medio, por ejemplo, va a estar atrapado el hierro, en el caso de la hemoglobina. Atrapan el hierro para transportar. Esa es la estructura cuaternaria. En resumen, una proteína tiene 4 estructuras básicas. Para su estudio, 4 estructuras básicas. La primaria es la secuencia de las bases nitrogenadas que unen la proteína. La secundaria es la conformación espacial que se da debido a la atracción establecida por puentes de hidrógeno. La terciaria, también una conformación espacial. La molécula se contorsiona más todavía, establecido por enlaces de puentes disulfuro, es decir, de azufre. Y la cuaternaria va a ser un conglomerado de la estructura terciaria. Esas son las 4 estructuras básicas de manejar de una proteína. Para eso, debemos entonces saber qué va a pasar con los posibles daños que ocurren en la estructura de una proteína. A eso se llama, es la principal característica de la proteína, chicos, y esta característica se llama desnaturalización. Fíjense, desnaturalización. ¿Qué cosa es la desnaturalización? Es la pérdida de las propiedades de la proteína. Es decir, la proteína pierde sus propiedades y se pierden sus propiedades, no va a poder cumplir la función. Le vamos a ver la función de ella, ¿verdad? No va a poder cumplir la función. Pero, donde aquí es importante manejar las estructuras para saber qué tipo de daño es. Es decir, cuando el daño en la estructura, el daño es a nivel de la estructura primaria y secundaria, ese daño va a ser irreversible. ¿Qué significa esto? Que no hay vuelta atrás. Por lo tanto, la proteína simplemente no va a poder cumplir con sus funciones, se muere, en otras palabras. Pero cuando el daño a nivel de la estructura terciaria y cuaternaria, el daño es reversible. ¿Qué significa? Que después de cierto tiempo, cuando el daño cese, cuando el daño termine, la proteína recobra sus propiedades y puede cumplir la función, ¿verdad? Miremos un ejemplo de esto, un ejemplo concreto. El ejemplo concreto que siempre doy a los estudiantes en el caso de las damas cuando se pintan el cabello. El cabello tiene una proteína. ¿Cuál es la proteína del cabello, muchachos? Acabo de decir. ¿Cuál es la proteína del cabello? La queratina. La queratina, ¿no? Solo Anderson participa, los demás como que están dormidos. La queratina es la proteína natural del cabello. Entonces, si por ejemplo vienen las damas, pues digo las damas que son las que hacen más eso, lo alisan o lo pintan, lo que está haciendo es un daño a la estructura de la proteína, pero ese da, de la queratina, que es la proteína, ¿no? Ese da a nivel de estructura terciaria cuaternaria. ¿Por qué? Porque después de cierto tiempo el pelo vuelve a cobrar, ¿verdad? Su forma natural. Si era ondulado, aunque usted lo alisa, vuelve a estar ondulado. Si era color, qué sé yo, negro y usted lo pintó en color café, después de un tiempo él vuelve a recobrar su color. Ese es un daño a nivel de estructura terciaria cuaternaria irreversible. Pero si usted viene y quema el cabello, ese cabello quemado no tiene vuelta atrás. Quemado está. No se va a recuperar nunca. Claro, puede crecer otro pelo, pero el que está quemado, ese es un daño a nivel de la estructura primaria y secundaria. Otro ejemplo también que hacemos en laboratorio, pues lástima que ahora no podemos hacer laboratorio,
Otro ejemplo, muchachos, es con el huevo. La albúmina que está en el huevo, esa proteína se puede, si usted, por ejemplo, agarra y le deja caer unas gotas de limón en el huevo, o se pone a cocer, va a ver que la parte clara del huevo queda cocida con el limón o con el ácido. Entonces, ahí que va a hacer es un daño a nivel de la estructura de la proteína de la albúmina que no puede volver a ser igual. Bien. Ahora bien, vamos a ver las funciones de las proteínas. ¿Para qué sirven las proteínas? Tienen muchas funciones, ¿verdad? Antes de mirar la función, vamos a recordar, muchachos, un poco sobre la parte energética, ¿verdad? La energía. Nosotros la energía sacamos de los alimentos, recordemos, ¿verdad? Los carbohidratos nos dan recuerden esto, ya habíamos visto, por cada gramo, un gramo de carbohidrato que metabolizamos nos da 4 kilocalorías. Los lípidos o grasas, un gramo metabolizado también nos dan 4 kilocalorías. Perdón, los lípidos nos dan 9 kilocalorías, 9 kilocalorías. Pero las proteínas van a ser igual que los carbohidratos. Un gramo de proteína metabolizado nos da 4 kilocalorías. Es decir, que las proteínas también son energizantes. Dan energía. Pero esa energía es una energía que queda guardada de reserva. ¿A dónde? En los músculos. El organismo prefiere utilizar primeramente la energía de los carbohidratos y después la energía de los lípidos. Lo que quiero dar a entender con eso es que las proteínas son energizantes también. Dan energía. Pero el organismo no la ocupa solo en situaciones extremas, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una inanición, no hay ingesta de alimentos, entonces el organismo recurre a las energías proteicas. Porque esa energía, para ocuparla, el organismo tiene que hacer mucho esfuerzo. Esa parte vamos a ver si la queda en bioquímica. La cosa es que las proteínas pueden dar energía, pero no es su principal función. Entonces vamos a ver cuáles son esas funciones de las proteínas. ¿Cuáles son las principales funciones que vamos a ver, verdad? Tiene muchas funciones, muchachos. Muchas funciones, ¿verdad? Vamos a ver algunas de ellas que se consideran las principales, pues. Las principales. ¿Qué me dice? ¿Cuál es una de las funciones? ¿Qué me puede decir? Una de las funciones. Tienen funciones de sostén, de transporte. Correcto. Tiene funciones de sostén, de transporte. Transporte, ¿ves? Son transportadoras. Por ejemplo, ¿qué me da un ejemplo? La hemoglobina. ¿Qué hace la hemoglobina? Porta aquí. ¿Qué transporta? Glóbulos. Los glóbulos. No, el oxígeno, ¿verdad? Transporta el oxígeno en la sangre, ¿no? Recordemos que la hemoglobina es una proteína que tiene atrapado el hierro. Y el hierro tiene carga más 2. Y el oxígeno tiene carga menos 2. Entonces el hierro está ahí para atrapar el oxígeno y llevarlo a todas partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo, en los glóbulos rojos, ¿verdad? Esa es una función, transporte. Otra función, muchachos. Otra función. Inmunológica. Hormonal. ¿Qué hacen las hormonas? Regulan diferentes reacciones químicas. Regulan. Por ejemplo, aquí podemos dar un ejemplo, la insulina. Es una proteína. ¿Qué regula la insulina, chicos? ¿Qué regula? El azúcar. La cantidad de azúcar que va a parar a la sangre. La insulina es como una barrera que no permite que todos los carbohidratos, o sea, los azúcares, la glucosa, pasen al torrente sanguíneo. Solo lo necesario, ¿verdad? Esa es la insulina que produce la famosa diabetes. Eso vamos a ver si Dios quiera bien bioquímica, los mecanismos de control de la insulina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los tipos de diabetes, insulina dependiente, no dependiente, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí estamos en química orgánica, recordemos. Entonces, la función hormonal. Una tercera función tenemos la de defensa. Miren cuántas funciones hacen la proteína. La de defensa. Ahí estamos hablando los anticuerpos, ¿verdad? Que tienen la función de combatir diferentes infecciones, diferentes patógenos que
que pueden caer en torrente sanguíneo. Entonces tenemos la función de defensa, una función muy importante. Otra función estructural. ¿Qué significa estructural? Pues forman parte de diferentes estructuras. Por ejemplo, en los animales, los cascos, las pezuñas, eso es pura proteína y es la estructura. El pellejo, en los animales, pues en los humanos sería el pelo. En los animales sería como el pellejo, no, ¿cómo se dice en los animales, muchachos? Lo que les cubre, el pelaje, pues, eso es pura proteína, es una función estructural, es decir, pueden tener como una barrera protectora también. Y la última, vamos a ver la función enzimática. Es decir, funcionan como enzimas. ¿Qué son enzimas? Biocatalizadores. Biocatalizadores. ¿Qué hacen los biocatalizadores? Bueno, un catalizador acelera la velocidad de una reacción química. Y un biocatalizador va a acelerar la velocidad de una reacción química en un ser vivo. Entonces se llaman enzimas. Mire, por ejemplo, usted, acuérdense, hay gente que, por ejemplo, come mucho, está atascado, come una nacatamal, un vaso de leche y una leche agria. Entonces, ¿qué se toma? Una enzima digestiva. El cuerpo tiene enzimas digestivas naturales, ¿verdad? Tenemos la pepsina, por ejemplo, en el estómago. Esta parte vamos a ver en bioquímica. La cosa es que las proteínas tienen esa función también de proteger y acelerar la velocidad de las diferentes reacciones químicas. Estos son, en resumen, las principales funciones de las enzimas. Y para terminar, vamos a ver el metabolismo. ¿Cómo se metaboliza una proteína? Entonces, a ver, las proteínas, cuando miramos, déjenme solo quitar aquí algo que me avisa que el tiempo, faltan 10 minutos. Ya. A ver, chicos, cuando miramos nosotros los carbohidratos, acuérdense que miramos que el metabolismo de los carbohidratos inicia en la boca. Cuando usted pone un pedazo de pan en su boca, una tortilla, algo que es rico en carbohidratos, en este caso, vas a iniciar su digestión en la boca. Usted siente. Pero cuando usted come algo de origen grasoso, la boca no lo digiere. Igual las proteínas. Es decir, los únicos que el metabolismo inicia en la boca son las proteínas, son los carbohidratos. Las proteínas, su metabolismo va a iniciar en el estómago. Entonces, vamos a ver cómo se da el metabolismo. Usted come algo rico en carbohidratos, en proteínas. Alimentos ricos en proteínas. ¿Qué me dice cuáles serían? Dime un alimento que sea rico en proteínas. La carne. ¿Cuál carne, Anderson? La de res. ¿Ah? De res. Disculpe, pasó un vehículo. ¿Cuál carne? No sé, la de res. No, la de res tiene, pero también tiene mucha grasa. La del pescado. Recordemos que los alimentos ricos en proteínas, las carnes ricas en proteínas, son las carnes blancas. Pollo, pescado. Pescado. Son ricos en proteínas. La de res tiene, pero también tiene mucha grasa. ¿Me explico? Entonces son las carnes blancas, también le llaman carnes magras. ¿Otro alimento más, además de las carnes? Dígame otro. Dígame otro. El huevo, muchachos. El huevo. ¿Otro más, muchachos? Los cereales. Esos son alimentos ricos en proteína, ¿verdad? Entonces, esos alimentos pasan a su estómago. Pasan a su estómago. Y en el estómago se va a dar lo que se conoce como la digestión. Usted va a digerir. Y al digerir, muchachos, ¿qué va a salir de las proteínas? Que no alimentos. ¿Qué sale? ¿Qué sale, chicos? Aminoácidos. ¿Ah? No ¿De qué sé, están formadas las proteínas? Va a salir los aminoácidos. Pero antes de los aminoácidos,
Va a formar ¿qué cosa? Los Los péptidos. de menor tamaño. Correcto. Los péptidos de menor tamaño. Recuerden, yo les dije al inicio de la videoconferencia, entre las proteínas y los aminoácidos están los péptidos. Entonces el estómago, la proteína que es grande, de alto peso molecular, se va a transformar en algo más pequeño. ¿Dónde va a pasar todo eso? Va a pasar al intestino delgado, ¿no? Delgado. Y ahí se va a dar, ¿qué cosa? Se va a dar el proceso de digestión. Y se va a dar la digestión también, ¿verdad? Y como consecuencia, ahora sí, Anderson, ¿qué se va a formar? ¿Qué se va a formar? Aminoácidos. Ácidos individuales. Es decir, que la proteína se va a desmenuzar en lo que está formado, en todito los aminoácidos que lo conforman. Ahí se va a dar la transformación. Entonces, aquí se va a dar un proceso que se llama la absorción. Vamos a ser absorbidos. ¿Y a dónde se absorben, chicos? A la... Estamos en intestino delgado, recuerden. Pasan por torrente sanguíneo. ¿Dónde van a parar, chicos? A todas las células. Todas las células. ¿Para qué? Ahí se mira, ¿verdad? Las células, correcto. ¿Para qué van a parar las células? Para formar dos procesos que son contrarios. ¿Cuáles son esos dos procesos? Miren, uno se llama anabolismo. Y el otro se llama ¿cómo? Catabolismo. ¿Qué va a pasar en cada uno de sus procesos? Recordemos que en las células llegaron los aminoácidos. Estos aminoácidos en el proceso de anabolismo van a servir ¿para qué? Para la síntesis de nuevas proteínas. Síntesis de nuevas proteínas. Se van a unir para formar las nuevas proteínas que el organismo necesita, ¿verdad? Y en el proceso del catabolismo es todo lo contrario. Se van a degradar. ¿En qué se degradan? Degradación de las proteínas. ¿A qué cosa? A urea, la urea. Y esa va a ser excretada como. ¿Cómo se excreta la urea, chicos? Va a ser excretada a través de la orina, ¿verdad? En la orina. La pizarra es el proceso de metabolismo de proteínas. Se excreta a través de la urea. Entonces, cuando llega a la célula, ella va a tener dos caminos. Uno construye, entre comillas, ¿verdad? El anabolismo. Y otro destruye, entre comillas, el catabolismo. Recuerden, esto vamos a ver en bioquímica, que los aminoácidos transforman, se degradan a urea. Y la única forma que tenemos los humanos de eliminar la urea es a través del proceso de orinar. Cuando usted va a orinar, está expulsando aminoácidos que son altamente tóxicos en conjunto con el dióxido de carbono y forman la urea. Es decir, dos sustancias tóxicas, el amoníaco y el CO2, se mezclan y forman la urea, y la urea es expulsada a través de la orina. Bien. Eso es lo que tenía programado yo para hoy. Correcto. Vamos a ver entonces unas cositas. En primer lugar, quiero ver cuántas personas estamos. Algunos se salieron. Estamos. Pongo las cámaras. Quiero ver un rato quiénes estamos. Arelis, muchas gracias. A ver, Arelis, gracias, Anderson, Jocelyn, Juan Chavarría y Laura que no pone la cámara. Y Juan Chavarría solo puso y sacó en carrera, como que no quieren que lo miren. Ok, miren muchachos, de esta videoconferencia voy a dejar un trabajo, ¿verdad? Entre hoy y mañana, y ese trabajo es el acumulado para el tercer parcial. El examen va a ser el próximo domingo a las 8 de la mañana, ¿verdad?
Hay un trabajo pendiente en la página, el de la última videoconferencia. Ya lo mandaron. Sí. Es decir, ustedes Todavía tienen no, profe. Hoy lo tienen- envío, sí. tienen todo el tiempo para mandar, pero la cosa es que para el próximo domingo, que es que es el examen, tiene que estar todo. Si usted no manda de aquí al próximo domingo, pues ya no hay más, porque después el lunes yo estoy subiendo la nota al sistema. El examen del domingo va a estar abierto como siempre todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 11 por ahí, ¿verdad? Ustedes van a tener todo el tiempo para hacerlo y va a ser simplemente sobre el tema de las proteínas, todo lo que hemos visto. Los nitrogenados, aminoácidos, aminas y las proteínas. Eso va a ser lo que vamos a evaluar para este tercer parcial, que ya ustedes saben que la nota final es el sumatorio del primer parcial, segundo parcial y el tercero. Todos ustedes tienen la nota del primer parcial y el segundo ya está en el sistema. Y a los que no se conectaron, díganles que va a estar, en cualquier momento se corte, ¿eh? Tengo menos de un minuto. Pero díganlo que los que no se conectaron, esto está siendo grabado y en un rato yo voy a subir a la página virtual y también la actividad. Ya les voy a poner un mensaje cuando ya esté todo listo, ¿oyeron? Para que ustedes se pongan las pilas y me envíen todo. Ok, chicos, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Algo quieran saber? ¿Una inquietud? Dijo que el examen es de proteínas y qué más. Compuestos nitrogenados, proteínas, aminas, aminoácidos. Sí. Todo lo que lleva nitrógeno. Aminas, aminoácidos y proteínas. Sí. Bueno. Ok. Anderson y los de Dominical, ¿qué pasó? Que no se conectaron. Yo soy del No sé, dominical. profe.